La primera vez que un hombre trabaja como psicólogo, me encontré con un paciente extraño. Se quedó mirando fijamente el armario tan pronto como entró en la habitación. Luego pide al médico que cierre la puerta del armario. Mientras tanto, el médico estaba completamente inconsciente. Un desastre más aterrador que los fantasmas está a punto de ocurrir. Un hombre gales es sospechoso de asesinar a sus 3 hijas. Pero él dijo, matar a la propia hija es una consecuencia terrible. La hija mayor incluso lo dibujó en ese momento. Pero cuando el protagonista masculino vio el retrato, estaba tan asustado que no podía hablar. Ella inmediatamente llamó a la policía. Resultó que no creyó las palabras del paciente. En ese momento, Will desapareció de la habitación. Ella fue directamente al segundo piso de la casa del protagonista masculino, mirando fijamente a la hija del protagonista masculino que se estaba cambiando de ropa. La niña también pareció sentir algo, buscando todo el camino, llegando al antiguo estudio de mi madre. Solo entonces me di cuenta de que el lugar ya era un completo desastre. En ese momento, de repente, se escuchó un sonido desde el camerino. Aparte de ella y su padre, no había ningún otro miembro de la familia en casa. No había nadie más alrededor en ese momento. Entonces cogió su espátula y se acercó lentamente al camerino. Ella reunió su coraje y abrió la puerta, porque estaba demasiado oscuro. No vi nada. En ese momento llegó también el padre. Rápidamente encendió la luz para comprobarlo, pero descubrieron que el paciente se había ahorcado allí. La policía llegó rápidamente para investigar. El hombre finalmente fue declarado culpable de suicidio por miedo al castigo. Pensé que solo fue un accidente, pero con el suicidio del hombre ahorcándose, una serie de inexplicables. Y entonces algo verdaderamente aterrador empezó a suceder. La hija menor del médico fue la primera en sufrir. Ella acababa de quedarse dormida por la noche. De repente me desperté. La puerta del armario fue abierta a la fuerza por algo. Una criatura desconocida emergió del interior y rápidamente se metió debajo de la cama de la niña. Esta pequeña niña es realmente valiente. Ella se agachó para mirar debajo de la cama. Parecía ver algo en la oscuridad. Después de asustarse, encontró a su hermana, pero su hermana pensó que solo estaba teniendo una pesadilla. En cuanto a la sangre que fluía de la comisura de su boca, probablemente sea porque perdí mis dientes de leche. Luego comenzó a sacarle un diente a su hermana. Originalmente había accedido a contar hasta 3 antes de cerrar la puerta, pero antes de que pudiera empezar a contar las puertas, de repente se cerraron. Los dientes de la niña salieron volando al instante. La hermana mayor pensó que fue un accidente. Entonces dejó que su hermana menor durmiera con él. Pero de repente el diente empezó a moverse. Sigue subiendo por la costura de la puerta. Lo sacaron de repente. Lo que es aún más extraño es, al día siguiente, mi hermana tuvo una reunión con sus compañeros de clase. De repente sentí náuseas. Ella fue al baño inmediatamente y solo entonces se dio cuenta. Lo que vomitó fue el diente que le había sacado a su hermana. Ella sospechaba que todo esto estaba relacionado con el ahorcado. Así que fue a la oficina de su padre esa noche. Se activó la grabación de la visita al médico. Y en el cuaderno que el hombre llevaba consigo, encontraron la página que había sido arrancada en aquel entonces. Luego usé un lápiz para recrear el contenido. Resultó ser un monstruo con cara humana y cuerpo de cerdo. Es él quien asusta a mi hermana. Justo cuando estaba a punto de regresar a su dormitorio, la luz de la sala de estar de repente parpadeó. En el desenfoque, parece como si algo estuviera trepando por la pared. Los ojos también emitían una luz tenue, pero cuando lo iluminó con la luz del refrigerador. Pero de repente desapareció. Para descubrir la verdad, se dirigió a la casa del ahorcado según la dirección. La casa estaba hecha un completo desastre. Las paredes también estaban cubiertas de espeluznantes telarañas negras. Luego subió al segundo piso para comprobarlo. Además de las telarañas, aquí. Una de las habitaciones tenía las paredes cubiertas con varias fotografías. Lo anterior registra la hora del incidente, y cuando abrió la puerta del armario, pero la cámara se activó accidentalmente. Esta podría ser una configuración para capturar monstruos. Entonces cogió la fotografía y la miró, pero entonces descubrieron una figura detrás de ellos. Después del shock inicial, me di cuenta de que en realidad era la esposa del hombre. Ella sacó el retrato. La mujer no se sorprendió cuando lo vio. Resulta que ella sabía de la existencia del monstruo desde siempre. Le dijo a la chica, los monstruos tienen miedo a la luz. Por eso se colocaron tantas velas. Además, solo se dirige a aquellos que sufren traumas emocionales. Personas emocionalmente frágiles. La madre de las hermanas acababa de fallecer. Por eso el monstruo vino a llamar a mi puerta. En ese momento, la mujer de repente le dijo a Damei que no se moviera. El monstruo estaba justo detrás de ella. No te gires para mirar. Después de decir eso, de repente levantó su arma y disparó un tiro. Damei estaba asustado. Él huyó inmediatamente, pero en cuanto a los monstruos, él todavía estaba escéptico. Después de regresar a casa, su hermana menor seguía molestándola, pero en ese momento ella solo quería estar sola. Pero mi hermana menor seguía llamando a la puerta desde fuera. La escena cambia. Damei se despertó de nuevo. Ella pensó que acababa de tener una pesadilla, pero solo unos días después, mi hermana menor está jugando videojuegos sola en la sala de estar. De repente el televisor se puso rojo. Esta vez finalmente creyó que efectivamente un monstruo había aparecido en la casa de su hermana. Ella quería decirle a su padre, pero el padre creyó que era la muerte de la madre. Causó un trauma a las 2 hermanas. Esto es lo que causó las aterradoras alucinaciones. Luego recibió una llamada telefónica. Fue la esposa del fallecido quien llamó. Dijo que había encontrado una manera de eliminar al monstruo, pero debemos conseguir que Damei venga y ayude. Inmediatamente fue a la casa de la mujer. La mujer ya había tendido una trampa. Cada cable está conectado a una pistola. Mientras el monstruo toque, esto provocaría inmediatamente un tiroteo. Y esta trampa todavía necesita a alguien. Resulta que quería utilizar a Damei como cebo. Así es como atraes al monstruo para que aparezca. Después de atar a Damei, apagó la luz y luego un rugido. El monstruo efectivamente apareció aquí. Allá donde iba, la luz de las velas se apagaba. Como era de esperar, tocó la mecha. Decenas de balas fueron disparadas contra él en un instante. Después de una serie de gritos, finalmente se hizo el silencio. El monstruo ahora estaba sangrando. Solo entonces salió la mujer. Me sentí muy ansioso cuando vi esto. ¿Por qué no enciendes la luz ahora mismo? La mujer disparó 2 tiros más. Ella pensó que había tenido éxito. Sin embargo, el monstruo no murió. Se despertó, pero en lugar de eso lo mataron. En pánico, Damei escapó de sus limitaciones. Empezó a correr por su vida sin mirar atrás. El monstruo siguió persiguiéndolo. Afortunadamente, había una luz fuerte en el primer piso. Apenas logró salvar la vida. De regreso, solo me enteré cuando mi padre llamó y me dijo que ya había traído a mi hermana a casa. Ella inmediatamente advirtió a su padre. No, no entres a la casa. Pero para entonces, el padre ya había abierto la puerta. I'm listening.
Damei se apresuró a regresar inmediatamente después de escuchar esto, pero cuando llegué a casa, encontré que la habitación estaba cubierta de telarañas negras. El padre y la hermana también han desaparecido. A lo largo de un cable rojo, llegó a un armario. Mi hermana menor se esconde sola adentro. Cuando le preguntó a su hermana dónde estaba su padre, señaló el sótano de al lado. Para salvar a su padre, las dos hermanas se animaron mutuamente. Aquí estaba muy oscuro, no puedo ver nada. La única fuente de luz era la lámpara que trajo mi hermana. En la parte más profunda del sótano, el monstruo estaba a punto de chupar la sangre de su padre. Al ver aparecer a las dos hermanas, inmediatamente lanzaron un ataque. Xiao Mei quedó inconsciente durante la pelea. Damei fue inmovilizado por el monstruo. Resistencia perdida. En ese momento, dos brazos emergieron de la boca del monstruo. Después de asegurar la cabeza de Damei, en la boca apareció otra cara. Entonces comenzó a absorber la fuerza vital de la gran belleza. Justo cuando la vida de Damei pendía de un hilo, el padre, que estaba en coma, se despertó. Simplemente desata una andanada de ataques contra el monstruo. Pero, por desgracia, era demasiado débil. Al final, el monstruo lo expulsó. En el caos, Xiao Mei también rompió la luz. En ese momento, el padre utilizó un encendedor para llamar a las dos hermanas a su lado. Entonces Damei usó un encendedor e insecticida. El monstruo fue expulsado, pero el pesticida se acabó rápidamente. Xiao Mei apareció en el momento crucial. Ella salpicó aceite de pavo sobre el monstruo, mientras el encendedor era lanzado. El monstruo se encendió instantáneamente. Al mismo tiempo, emitió varios gritos humanos. Todas esas fueron vidas succionadas por el monstruo. El monstruo es quemado vivo al final de la película. La casa también pereció en el incendio, y el padre finalmente creyó en las palabras de su hija. Por último, quiero decir, ¿por qué sabrías que los monstruos le temen a la luz, pero se negaron a encender las luces de principio a fin? ¿Por qué es eso?